¿Qué pasaría si te dijera que el espacio que crees conocer no es el verdadero? Que las imágenes que has visto durante toda tu vida no son mentira, pero tampoco son toda la verdad. Que existe información que no se niega, pero tampoco se revela por completo. Y que ese conocimiento no está en manos de todos, sino de unos pocos, muy pocos. Algunos de ellos pertenecen a una de las sociedades más antiguas y enigmáticas de la historia humana. Una sociedad que ha estado presente en momentos clave del desarrollo del mundo moderno, pero siempre desde las sombras. La masonería. Durante siglos, los masones han sido asociados con poder, influencia y secretos. Pero hay quienes creen que lo que realmente guardan no tiene que ver solo con política, dinero o control, sino con algo mucho más grande, algo que no está en la tierra, algo que comienza cuando miras hacia arriba. Porque desde el inicio de la civilización, el ser humano ha tenido una obsesión constante: el cielo, las estrellas, lo que hay más allá. Civilizaciones antiguas construyeron monumentos alineados con precisión hacia cuerpos celestes. Desarrollaron calendarios complejos. Mapearon el firmamento con una exactitud que, incluso hoy, resulta difícil de explicar completamente. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo? ¿Cómo lograron ese nivel de conocimiento sin tecnología avanzada? Algunas teorías dicen que fue observación paciente, otras que fue intuición. Pero hay una línea de pensamiento más inquietante, una que sugiere que ese conocimiento no se originó completamente en la Tierra, que fue transmitido, compartido o incluso enseñado. Y es aquí donde la historia comienza a tomar un giro inesperado, porque la masonería, lejos de ser una simple fraternidad moderna, se presenta a sí misma como heredera de conocimientos antiguos, conocimientos simbólicos, geométricos, universales. No hablan directamente de ellos, no los explican abiertamente, pero los representan en símbolos, en rituales, en estructuras. La escuadra y el compás, por ejemplo, no solo representan herramientas de construcción, representan orden, proporción, equilibrio, los mismos principios que rigen el universo. Y entonces aparece una figura clave dentro de su filosofía: el gran arquitecto del universo. No como una figura religiosa tradicional, sino como una inteligencia organizadora, un principio creador, una mente que diseña. Pero si el universo fue diseñado, entonces la pregunta ya no es solo quién lo diseñó, sino quién entiende ese diseño y quién tiene acceso a ese conocimiento. Porque si hay un patrón, si hay una estructura, entonces no todo es caos, no todo es aleatorio, y eso cambia todo. A lo largo de la historia moderna, muchos individuos influyentes han estado vinculados a la masonería: políticos, científicos, empresarios, personas con acceso directo a información sensible, a decisiones globales, a proyectos que la mayoría nunca llega a conocer completamente. Y entre esos proyectos está la exploración del espacio. Desde las primeras misiones hasta los avances más recientes, la carrera espacial ha estado rodeada de admiración, pero también de misterio, información clasificada, datos que se mantienen fuera del dominio público durante años, imágenes que generan preguntas, testimonios que nunca terminan de confirmarse. Y aunque oficialmente todo tiene explicación, siempre queda una sensación, una pequeña duda, como si algo no encajara del todo, como si hubiera piezas faltantes. Y es precisamente en esos espacios vacíos donde nacen las teorías, algunas más creíbles que otras, algunas descartadas rápidamente, y otras que persisten, que evolucionan, que conectan puntos que antes parecían aislados. Algunas de esas teorías sugieren que ciertos grupos dentro de la masonería han tenido acceso a información que no está disponible para el público, información relacionada con el espacio,
no necesariamente sobre lo que ya conocemos, sino sobre lo que aún no se ha revelado, sobre lo que no se dice, sobre lo que se evita. Y entonces surge una posibilidad que cambia completamente la perspectiva. ¿Y si el conocimiento del universo no está limitado por la tecnología actual? La masonería ha sido descrita muchas veces como una red de influencia, pero hay quienes creen que es algo más. Una red de conocimiento, un sistema de transmisión de información que no siempre está disponible para todos. No todos los miembros acceden al mismo nivel. No todos conocen lo mismo. Y eso abre una posibilidad interesante, que dentro de esa estructura existan niveles, capas, donde el conocimiento se vuelve más profundo, más complejo, más sensible. Y si en esos niveles se maneja información sobre el universo, entonces la pregunta ya no es si existe conocimiento oculto. La pregunta es hasta dónde llega, porque el espacio, tal como lo entendemos, sigue siendo en gran parte un misterio. Sabemos más que antes, pero aún sabemos muy poco, y en ese desconocimiento cabe todo, desde teorías científicas hasta interpretaciones más especulativas. Pero lo que resulta más inquietante no es lo que no sabemos, es la posibilidad de que alguien sí lo sepa y haya decidido no compartirlo. No completamente, no todavía, porque si ese conocimiento existe, entonces no estamos hablando solo de astronomía, estamos hablando de nuestra posición en el universo, de nuestro origen, de nuestro destino. Y eso no es solo información, eso es poder. Y el poder, históricamente, nunca se ha distribuido de forma equitativa. Siempre ha estado concentrado, controlado, protegido. Y si hay algo que pueda cambiar la forma en que entendemos la realidad, es lógico pensar que no sería liberado sin consecuencias. Pero entonces surge otra pregunta, una más profunda, más incómoda. Si realmente existe algo allá afuera, algo que no ha sido revelado, algo que algunos conocen y otros no, ¿estamos preparados para saberlo? ¿O hay razones por las que esa información sigue donde está? Porque lo que viene a continuación no solo plantea nuevas preguntas, plantea la posibilidad de que la realidad no es exactamente como la hemos entendido hasta ahora. Y si esa realidad no es como la hemos entendido, entonces todo lo que creemos seguro comienza a tambalearse, porque no se trata solo de lo que hay en el espacio, se trata de lo que representa. Durante décadas, la exploración espacial ha sido presentada como un avance científico, un logro humano, una conquista del conocimiento. Pero hay quienes creen que también ha sido otra cosa, una búsqueda, no solo de nuevos mundos, sino de respuestas que ya estaban siendo buscadas desde mucho antes de los cohetes, mucho antes de la tecnología, desde tiempos en los que el conocimiento no se registraba en computadoras, sino en símbolos, en estructuras, en rituales. Y es ahí donde la conexión con la masonería vuelve a aparecer. No de forma directa, no evidente, pero constante, persistente, como un eco que atraviesa distintas épocas. Algunas teorías sugieren que la masonería no solo heredó conocimiento antiguo, sino que también heredó preguntas. Preguntas que aún no han sido respondidas completamente. Preguntas sobre el origen del universo, sobre su estructura, sobre si realmente es un sistema caótico o un diseño preciso. Y si es un diseño, entonces alguien lo diseñó. Y si alguien lo diseñó, entonces ese alguien dejó huellas, patrones, señales, elementos que pueden ser interpretados, descifrados y tal vez utilizados. La geometría sagrada, por ejemplo, aparece repetidamente en distintas culturas, no como arte, sino como lenguaje, un lenguaje basado en proporciones universales, en relaciones matemáticas que parecen repetirse tanto en la naturaleza como en el cosmos. Algunos investigadores creen que esta geometría no es solo una herramienta humana,
sino una especie de código, una forma de entender la estructura del universo. Y lo interesante es que muchos de esos patrones también están presentes en símbolos asociados a la masonería. No de forma explícita, pero sí lo suficientemente clara como para generar una conexión, como si hubiera una comprensión más profunda, una interpretación diferente, una forma de ver el universo que no se enseña abiertamente. Y entonces surge otra idea, una que resulta difícil de ignorar. ¿Y si el universo no es solo un espacio físico, sino también un sistema de información? Un sistema organizado, estructurado, donde cada elemento tiene una función, un propósito. Si eso fuera cierto, entonces entender ese sistema no sería solo una cuestión científica, sería una cuestión de acceso, de interpretación, de conocimiento reservado. A lo largo de los años han surgido relatos que intentan describir encuentros con lo desconocido. No todos son confiables, no todos tienen evidencia, pero algunos tienen detalles que resultan difíciles de descartar por completo. Relatos de objetos que se mueven de formas imposibles, de trayectorias que desafían las leyes conocidas, de comportamientos que no parecen aleatorios, sino intencionales. Algunos de esos relatos provienen de personas con formación técnica, pilotos, ingenieros, astronautas, personas entrenadas para observar, para analizar, para distinguir lo real de lo ilusorio, y aún así, han descrito situaciones que no encajan, que no tienen explicación clara, que quedan archivadas, clasificadas o simplemente olvidadas, pero no desaparecen, siguen ahí, como fragmentos de algo más grande, como piezas de un rompecabezas que aún no ha sido completado. Y cuando esos fragmentos se cruzan con estructuras de poder, con organizaciones donde el conocimiento no es completamente abierto, la posibilidad de que exista información restringida deja de parecer tan lejana, porque no sería la primera vez en la historia que ciertos descubrimientos son retenidos, no por falta de evidencia, sino por sus implicaciones, porque algunas verdades no solo informan, transforman, y no siempre de manera controlada. Hay quienes creen que revelar completamente lo que se sabe sobre el espacio podría generar un impacto global, no necesariamente por miedo, sino por lo que implicaría. Si existen formas de vida más avanzadas, si han estado presentes en algún momento, si hay estructuras o sistemas que no comprendemos completamente, entonces muchas de nuestras certezas dejarían de serlo. Y eso no es un cambio menor, es una reconfiguración total de la realidad. La religión, por ejemplo, tendría que reinterpretarse, la ciencia tendría que expandirse, la historia tendría que reescribirse. Y en medio de todo eso, la estabilidad podría verse afectada. Por eso, algunas teorías plantean que ciertos grupos han asumido el rol de guardianes, no de la verdad completa, sino del momento en que esa verdad puede ser revelada. Y dentro de esas teorías, la masonería aparece como uno de esos posibles intermediarios, no necesariamente como la única, pero sí como una de las más antiguas, una que ha sobrevivido al paso del tiempo, a los cambios políticos, a las transformaciones sociales, adaptándose, manteniéndose, observando. Y eso plantea otra posibilidad, que su función no haya sido solo influir, sino preservar conocimiento, esperar, decidir cuándo y cómo ese conocimiento puede salir a la luz. Pero entonces surge una duda inevitable. ¿Quién decide eso? ¿Bajo qué criterios? ¿Y con qué autoridad? Porque si el conocimiento pertenece a la humanidad, entonces ocultarlo también tiene consecuencias. Pero si ese conocimiento puede generar caos, entonces revelarlo también. Y es en ese punto donde la línea entre control y protección se vuelve difusa, ambigua, difícil de definir, porque desde fuera es fácil cuestionar,
Pero desde dentro, las decisiones pueden ser distintas, más complejas, más pesadas. A medida que avanzamos en esta narrativa, las piezas comienzan a conectarse, no como una prueba definitiva, sino como un patrón, símbolos que apuntan al cosmos, conocimiento antiguo que no encaja del todo, relatos modernos que generan dudas, estructuras de poder que controlan la información, y una sociedad que, según algunos, ha estado presente en todos esos niveles, no como protagonista visible, sino como hilo conductor. Y cuando todo eso se une, la pregunta deja de ser si hay algo oculto y pasa a ser otra, más directa, más incómoda. Si realmente existe información sobre el espacio que no ha sido revelada, ¿qué tan diferente es la realidad de lo que creemos? Porque tal vez no se trata solo de descubrir algo nuevo, tal vez se trata de aceptar que lo que ya creemos saber está incompleto. Y si está incompleto, entonces lo que falta podría cambiarlo todo. Pero lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es la posibilidad de que ese conocimiento no esté perdido, ni oculto en algún lugar inaccesible, sino en manos de quienes han sabido guardarlo durante siglos, y que lo han hecho por una razón que aún no ha sido explicada completamente, porque lo que viene a continuación no solo plantea teorías, plantea escenarios donde el ser humano no es el único observador, donde el universo no es un espacio vacío y donde el conocimiento no está distribuido de manera equitativa. Ciertos lenguajes simbólicos, ciertas formas de entender lo que no es evidente. Porque si el universo es más complejo de lo que parece, entonces también lo es la forma en que lo interpretamos. Y no todo puede ser explicado con datos directos. Algunas cosas requieren contexto, lenguaje, símbolos, y quizás por eso, a lo largo de la historia, el conocimiento más profundo nunca ha sido completamente público. Siempre ha estado fragmentado, distribuido, protegido. No necesariamente por egoísmo, sino por las implicaciones, porque entender ciertas cosas no solo cambia lo que sabes, cambia lo que eres, cambia tu lugar dentro del todo, y eso no siempre es fácil de asimilar. A medida que esta narrativa avanza, las piezas se vuelven más densas, más difíciles de ignorar, porque ya no se trata solo de teorías aisladas, se trata de una posibilidad estructurada, de un escenario donde el ser humano no es el centro absoluto, donde hay más, mucho más, y donde el conocimiento sobre ese más no está distribuido de manera equitativa. Pero lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que, si ese conocimiento existe, entonces alguien ha tomado la decisión de no revelarlo completamente. Y esa decisión tiene un motivo que aún no ha sido explicado, porque lo que viene a continuación no solo cuestiona lo que hay allá afuera, cuestiona quién tiene permitido saberlo, y la narrativa se vuelve más profunda e inquietante. Y si todo forma parte de un patrón, entonces ya no estamos hablando de coincidencias, estamos hablando de diseño, porque a medida que avanzamos en la observación del universo, algo comienza a llamar la atención. No es solo su inmensidad, es su orden. Las galaxias no están distribuidas de manera completamente aleatoria. Forman estructuras, redes, filamentos que se extienden a escalas difíciles de comprender, como si el universo tuviera una especie de arquitectura, una estructura invisible que organiza todo lo que existe, y cuanto más se estudia esa estructura, más se parece a algo familiar, patrones que recuerdan a redes neuronales, a sistemas complejos, a diseños que, en otros contextos, asociaríamos con inteligencia. Y eso plantea una posibilidad que durante mucho tiempo fue considerada puramente filosófica. ¿Y si el universo no es solo un espacio físico, sino una construcción?
no en el sentido simple de haber sido creado, sino en el sentido de haber sido estructurado, diseñado bajo principios que aún no comprendemos completamente. Y si eso es así, entonces la idea del gran arquitecto del universo deja de ser simbólica y comienza a adquirir otro tipo de significado, uno más literal, más profundo, más inquietante, porque un arquitecto no solo crea, también organiza, define, establece límites. Y si el universo tiene límites, entonces hay reglas. Y si hay reglas, entonces hay conocimiento sobre esas reglas. Conocimiento que podría ser descubierto, interpretado o reservado. La geometría vuelve a aparecer aquí como un elemento clave, no solo en estructuras antiguas, sino en la naturaleza misma, en la forma de las galaxias, en la distribución de la materia, en las proporciones que se repiten una y otra vez, como si existiera un lenguaje universal, un código que describe cómo está construido todo. Y ese código no parece ser aleatorio. Algunos investigadores han sugerido que este tipo de patrones podrían ser evidencia de una estructura subyacente, un sistema, un orden que no es visible a simple vista, pero que está presente en todos los niveles, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y si eso es cierto, entonces entender ese sistema no sería solo una cuestión científica, sería una cuestión de acceso a ese lenguaje, a ese código, a esa forma de interpretar la realidad. Y es aquí donde algunas teorías vuelven a señalar hacia organizaciones que han trabajado con símbolos durante siglos. Organizaciones que han utilizado la geometría, la proporción y la estructura como base de su filosofía, no como decoración, sino como representación de algo más profundo. La masonería, en este contexto, aparece como una posible guardiana de ese tipo de conocimiento, no necesariamente en su totalidad, pero sí como una de las estructuras que han mantenido vivo ese lenguaje, ese sistema de interpretación, ese enfoque, porque si el universo puede ser entendido como una estructura, entonces también puede ser estudiado desde una perspectiva diferente, no solo como algo que se observa, sino como algo que se descifra. Y eso cambia completamente la forma en que lo abordamos, porque deja de ser un misterio externo y se convierte en un sistema que puede ser comprendido desde dentro. Pero hay un detalle que complica todo. No todos tienen acceso a ese tipo de interpretación. No todos entienden ese lenguaje. Y no todos están preparados para procesar lo que implica. Porque si el universo está estructurado, entonces también podría estar limitado, segmentado, organizado en niveles, zonas, regiones que cumplen funciones específicas. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que existan áreas del espacio que no son accesibles, no por limitaciones tecnológicas, sino por restricciones, por condiciones, por reglas que no comprendemos completamente, como si hubiera una especie de arquitectura funcional en el universo. Zonas donde ciertas cosas ocurren y otras donde no. Y si eso fuera cierto, entonces la exploración espacial no sería solo una cuestión de llegar más lejos, sino de entender dónde se puede ir y dónde no. Y eso introduce una idea aún más inquietante, que tal vez no todo el espacio está disponible para ser explorado libremente, que podría haber límites que no han sido explicados, fronteras que no se mencionan, no porque no existan, sino porque no se pueden cruzar. Y si existen esos límites, entonces alguien podría saberlo. Alguien podría haberlos identificado, mapeado, comprendido. Y si ese conocimiento existe, entonces no estaría necesariamente en manos de todos. Estaría donde siempre ha estado el conocimiento sensible, en estructuras cerradas, en círculos reducidos, en niveles donde la información no se distribuye de forma abierta. Y eso nos lleva nuevamente a la idea central,
que el conocimiento sobre el universo podría no estar completamente disponible, no porque no se haya descubierto, sino porque no se ha revelado. Porque si hay patrones, si hay estructuras, si hay límites, entonces hay más de lo que se nos ha mostrado. Y lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que todo comienza a encajar. Símbolos antiguos que apuntan a proporciones universales, estructuras modernas que reflejan patrones similares, relatos que sugieren interacciones no explicadas y una organización que ha trabajado durante siglos con conceptos que parecen alinearse con todo eso. No como una prueba definitiva, pero sí como una coincidencia difícil de ignorar, como un patrón que se repite, que conecta, que sugiere. Y cuando un patrón se vuelve demasiado consistente, deja de ser casualidad y empieza a parecer intención. Pero si hay intención, entonces hay propósito. Y si hay propósito, entonces hay algo que aún no entendemos completamente, algo que va más allá de la simple exploración, algo que no se limita a observar el universo, sino a comprender su funcionamiento, su estructura, sus reglas. Y eso nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si el universo está diseñado, y si hay quienes entienden ese diseño, ¿qué más saben? Porque lo que viene a continuación no solo cuestiona la estructura del universo, cuestiona quién tiene acceso a ella y por qué ese acceso no es para todos. Y cuando la percepción colectiva comienza a cambiar, nada vuelve a ser igual, porque el verdadero punto de inflexión no ocurre cuando aparece una prueba, o cuando alguien revela un dato, o cuando una teoría se confirma. Ocurre cuando suficientes personas comienzan a cuestionar, cuando la duda deja de ser individual y se convierte en algo compartido. En ese momento, la realidad empieza a expandirse, no porque cambie lo que existe, sino porque cambia la forma en que lo interpretamos. Y eso es lo que realmente transforma todo. Porque al final no se trata solo de si los masones saben algo sobre el espacio que los gobiernos ocultan. No se trata solo de si existe información clasificada, ni de si hay estructuras de poder que gestionan ese conocimiento. Se trata de algo más profundo, más esencial, la relación entre el ser humano y la verdad. Porque a lo largo de la historia, la verdad nunca ha sido algo estático. Siempre ha evolucionado, siempre ha cambiado. Lo que en un momento parecía imposible, luego se convirtió en evidente. Lo que era impensable, se volvió aceptado. Y lo que era considerado secreto, terminó saliendo a la luz. Pero nunca de golpe, siempre en etapas, siempre de forma gradual, como si hubiera un ritmo, un proceso, una adaptación. Y tal vez eso es lo que estamos viviendo ahora. No una revelación completa, sino una transición. Un cambio progresivo en la forma en que entendemos el universo, en la forma en que entendemos nuestro lugar dentro de él. Porque si algo queda claro después de todo esto, es que la realidad no es tan simple como parece. Nunca lo ha sido. Y probablemente nunca lo será. El universo sigue siendo vasto, misterioso, lleno de preguntas que aún no tienen respuesta, pero también lleno de posibilidades, de patrones, de conexiones que apenas comenzamos a notar. Y en medio de todo eso, el ser humano sigue buscando, observando, cuestionando, porque esa es su naturaleza. Y quizás esa es la clave, no tener todas las respuestas, sino seguir haciendo las preguntas correctas. Porque no es el conocimiento lo que limita, es la creencia de que ya sabemos suficiente, y tal vez por eso ciertas verdades no se revelan completamente. No porque no existan, sino porque aún no estamos listos para entenderlas en su totalidad. Pero eso no significa que deban permanecer ocultas para siempre. Significa que el proceso continúa, que la búsqueda sigue, que el acceso poco a poco se amplía,
y que cada vez más personas comienzan a mirar más allá de lo evidente, a conectar lo que antes parecía separado, a cuestionar lo que antes se aceptaba sin pensar. Y en ese proceso, la línea entre lo que se sabe y lo que se intuye comienza a desdibujarse, porque al final, la mayor revelación no es lo que está allá afuera, es lo que ocurre dentro, en la forma en que interpretamos, en la forma en que entendemos, en la forma en que decidimos ver la realidad, porque el universo puede ser infinito, pero la percepción humana es lo que define cómo lo experimentamos. Y si esa percepción cambia, todo cambia con ella. Así que la pregunta ya no es si hay algo que no nos han dicho. La pregunta es si estamos listos para escucharlo, si estamos preparados para cuestionar todo lo que creemos saber, si estamos dispuestos a aceptar que la realidad puede ser más compleja, más profunda y más inquietante de lo que imaginamos. Porque si lo estás, entonces este no es el final, es solo el comienzo. Ahora quiero que pienses en esto. Si mañana se revelara toda la verdad sobre el espacio, sin filtros, sin restricciones, sin control, ¿la aceptarías o preferirías no saber? Déjalo en los comentarios, porque la conversación apenas comienza, y si llegaste hasta aquí, es porque en el fondo sabes que hay algo más. Suscríbete, porque lo que viene podría cambiarlo todo.